el más complejo, que es el de divisor de voltaje. Bueno, pues lo pueden hacer, ¿no? Sin problema. Nada más que ahí es estar jugando con más resistores. Para poder cambiar el valor de la corriente de base, pues tengo que mover los valores de resistores de 2 de ellos y pues ya está más complejo. En cambio, este tipo de circuito pues nos da esa facilidad que yo le puedo cambiarle el valor del resistor de base, pues puedo hacer el experimento más fácilmente. ¿Sí quedó claro? Entonces, no sé si también quedó claro lo que les decía, que tengo prendido una cosa que no veo. De la práctica, pues, no sé si ya comenté toda la práctica, no me acuerdo. A ver, dígame. Según yo, ayer acabó de explicar la práctica junto con las gráficas, que era el último. Sí, profe, ya terminó. Ya estuvo, ¿no? Espero que ya haya quedado claro lo que van a realizar como experimento. Una duda. Sí. ¿Las gráficas que podemos obtener son las del simulador o hay que obtener, por decir, la gráfica de... Ay, ¿cómo se llama esto? Corriente de base contra voltaje de colector emisor y obtener la curva del... como si fuera un diodo Zener cuando se comporta en inversa de la corriente del colector? Ya te entiendo. No, fíjate bien. En esta ocasión, lo que quiero yo es que nada más lo hagan con el simulador, lo que es las curvas. Ajá, es que por decir, hay un simulador que saca todas las curvas y ya desde ahí puedes obtener la recta de carga y la Q, que es donde está la zona activa. Eso es. Si tienes esa facilidad de hacerlo, hazlo. Pero a lo que yo me refiero son 2 partes de la práctica. A ver si incluso lo voy a, bueno, ¿cómo se llama? A proyectar, ¿no? Permítame un ratito. Ahí está, ¿no? O sea, lo que estoy proyectando es el experimento. La primera parte, si yo te dijera, bueno, hay 3 partes más bien del experimento. La primera parte, ¿en qué consiste? Básicamente, la primera parte, nada más la primera. ¿En qué consistiría la primera parte? ¿Qué se trata de obtener en la primera parte? Vamos. Hacer las mediciones del transistor y obtener voltaje colector emisor, la corriente colector, voltaje base emisor y la corriente de base. No, pero el primer objetivo específico es el HFE, ya sea por medio de, ¿cómo se dice? Bueno, primero es probar el transistor y después de tratar de obtener la HFE por un circuito, que es el que ya describimos ahorita. Con ese trata de ver si se parece la HFE que me diste con la HFE que vas a hacer con un circuito. A ver si se parecen. Mire, sí, 220 contra 250. Bueno, al menos se acercaron. Tratarlo de hacer, esa es la primera parte. La segunda parte, tienes razón, es obtener ¿qué? Corriente de base, voltaje colector emisor, corriente de colector, voltaje base emisor, por medio del mismo circuito. Pero ¿cuántos, digamos, en qué tipo de corriente se está manejando esto? ¿Corriente alterna o corriente directa? En CD. En CD, perfecto. Y la última parte, no sé ni cómo funcionan sus simuladores, porque el día de hoy me mostraron un simulador que dije, está muy especial este simulador, ni lo conocía sinceramente, pero ya me dijeron, me lo mostraron y entonces dije, no, pues está bueno. ¿Cómo se haría con un simulador? Yo les pregunto, porque yo no conozco los simuladores que tienen ustedes. ¿Qué hace su simulador? Es la segunda parte, hacer esto con un simulador. Es decir, presentar gráficas, lo que tú me decías. Pero ¿cómo lo hace? No entiendo cómo lo hace. ¿Qué mostraría tu simulador? A ver, ¿quién me dice? En el simulador se pone el aparato que es el graficador para para diodos o transistores. Te aparecen ya las curvas la curva de base colector emisor contra la corriente de base. Perfecto. Corriente de colector, perdón. Y entonces yo te pregunto, porque también es ignorancia, no por otra cosa, ¿qué circuito hace? ¿Tú lo propones? ¿Él ya tiene uno?
o tú le pones los No, valores. el circuito uno lo propone, por decir, dice el de polarización fija y ya nada más el conector para graficar te dice dónde conectar hacia el colector, hacia la base y hacia el emisor. Perfecto. Y entonces ahora sí te regreso la pregunta y el que no sepa lo contesta. ¿Cómo lo hace? Este aquí ya tengo idea de cómo, este sí es pregunta, ahora sí que como torito, ¿no? Yo tengo idea de cómo lo hace, pero ustedes tienen idea de cómo lo hace el simulador para que no se queden con con ese concepto que no me gusta de ustedes, de mis alumnos, de la ESIME, de mi querida ESIME, bla, 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 puedo echar el rollo, que no se queden con que todo es magia. ¿Cómo es posible que esa cosa, ese graficador que le llaman ellos, que es un bloquecito que meto ahí y ya sale la familia? Yo me imagino, a ver, ¿miento o no? Sí, sale la familia de curvas características. Sale hasta la familia, por Dios, dice, no, ¿cómo le hace? Yo les pregunto, ¿cómo le hace? ¿Es magia o qué? No quiero que se lleven, repito, el concepto que es mágico esto, no, que magia ni que nada. Debemos de tener idea como ingenieros qué es lo que hace el simulador. ¿Pero claro? ¿Cómo le hace, pues? Bueno, por lo que entendí, el simulador, o sea, no te Uh-huh. da los valores como tal o no te grafica, sino tú tienes que ir viendo, porque también para poder obtener los valores y obtener bien la gráfica, tienes que sacar la ecuación de la recta de carga Uh-huh. para ver cuál es la corriente de colector máxima y Perfecto. cuál es el voltaje de colector emisor máximo. O sea, sí tienes que hacer varios cálculos para poder que te grafique bien, porque si no pones bien los valores, pues no te va a graficar. Eso es, primero. Segundo, pero va más allá todavía mi pregunta. Y esto sí, ya deben de tener idea, sobre todo los que fueron mis alumnos de mediciones. El osciloscopio lo podría hacer eso, de presentarte la familia completa. El osciloscopio. ¿O qué te presenta el osciloscopio? En resumen, pues. Estoy hablando de un osciloscopio de verdad, no simulador. De un osciloscopio de verdad. Pero yo fuera al laboratorio, y ahorita ya tanto se está poniendo de moda, ya me di cuenta que algunas escuelas del Politécnico ya están regresando a los laboratorios de distintas áreas, ¿eh? Tengo una amistad en optometría y este profesor ya publicó en Facebook, ya regresamos, digo, ay, en la torre, a hacer una práctica apenas, ¿no? Creo que hoy hacen la segunda práctica ya. Pero bueno, entonces la pregunta es esa, tú estás al frente del laboratorio y yo te pregunto, ¿tú me podrías hacer lo mismo que hace el simulador? ¿Presentarte familia de curvas? ¿Familia de curvas? No, sería solamente curva por curva. Curva por curva. O la mueves a saturación, o la mueves a corte, o la mueves a la activa, o la dejas un pegadita al corte, la dejas pegadita, ¿qué? A la saturación, pero no salen todas hechas bolas ahí, no bolas, pues, mostradas todas juntas, no lo puede hacer, al menos de que alguien, y ese es el ingeniero precisamente, haga un trazador de curvas, que yo me acuerdo que fue el tema de tesis de un profesor, fue compañero mío. Yo cuando entré a dar clases, ya él ya tenía rato de haber estado allí, y la triste historia, y es muy triste la historia, se las cuento, es que hizo su tema de tesis siendo profesor. Él entró a dar clases sin estar titulado. En cambio, yo cuando entré, pues yo ya estaba titulado. Entonces, no, él no estaba titulado, entonces hizo su tesis y era un trazador de curvas. Ese ya es trabajo de un ingeniero en comunicaciones y electrónica. ¿Cómo lo hace? Entonces yo te pregunto, con los conocimientos que tienes ahorita, ustedes, compañeros, con los conocimientos que tienen, ¿qué harían? Al menos como concepto, decir, ya tengo el concepto, al menos, de qué haría para que saliera la familia de curvas. No se los voy a mandar a hacer. Pues fue un tema de tesis, imagino, bueno, ya tiene muchos años, ¿no? Ya ahorita ya no funcionaría mucho, pero en ese tiempo fue una novedad y pues se podía haber titulado el profe de esta manera. Entonces, les repito la pregunta, ¿cómo le harían? Cualquier concepto es válido, ¿eh? Podría ser que podríamos poner una fuente variable, ¿no? Bien,
Ya tienes la idea. ¿En dónde pondrías esa fuente variable? Dado que sale una familia de curvas, ya tienes la idea. ¿En dónde se pone esa fuente variable? Sería en la terminal de la base. Perfecto. Sí. Entonces, tú como ingeniero, ahorita no, pero preocúpate cuando ya vayas por terminar tu carrera, que vayas en el 8º y que te vuelvas a preguntar, ¿ya lo puedo hacer? Y que digas, no, todavía no lo puedo hacer. Ya preocúpate porque ya bailó, llevas mal la carrera, ¿eh? Ya estás muy mal en la carrera. Ya si vas en 8º y dices, no lo puedo hacer, ya preocúpate, repito. Pero ahorita sí ya me diste una buena idea, dices, por medio de la base. Entonces, ¿qué diseñó el ingeniero para que saliera la familia? ¿Qué le puso a la base? Porque no puso un duende allá adentro. ¿Qué le tiene que mover el duende? Suponiendo que tuviéramos duendes a nuestra disposición, ¿qué tiene que estar moviendo el duende para que engañáramos ahí? El voltaje tendría que irlo variando. ¿Verdad que sí? Bueno, finalmente, ¿cómo se controla el transistor, Urim? Dime cómo se controla. Acuérdate, para decirlo de manera correcta, ¿cómo se controla el transistor bipolar? ¿Por corriente o por voltaje? Por corriente. Por corriente. Entonces, tu respuesta sería, el duendecito estaría moviendo el valor de la ¿qué? De la corriente. De la corriente, no del voltaje. Del voltaje, al menos platicadito ahorita te lo digo y se los digo, ¿qué transistor sí funciona por voltaje? Es el transistor unipolar. Ese sí funciona por voltaje y es el transistor de efecto de campo. FET, transistor de efecto de campo. Y además de ese, el bulbo funcionaba por voltaje, no por corriente. ¿Está claro? Bien. Entonces ya está. Entonces, si yo te dijera, oye, pero pues no podemos meter a un duende ahí, ¿cómo sería la forma de onda que está en la base para lograr la familia de curvas? La forma de onda de tu señal para que digas, debe de tener esta forma de onda para que bote varias gráficas que se vean ahí, en la de corte, saturación, etcétera, hasta más, ¿no? Ahí en medio. ¿Qué forma de onda le meterías ahí? Y eso ya está encargado el ingeniero de hacerlo. Lo debe de hacer. Todo lo debemos de hacer todos los ingenieros, ¿no? Que nos cueste trabajo, esa es otra cosa, pero lo debo de hacer yo también. Yo no me he preocupado por hacerlo, pero el día que lo haga, ya hay tanta tecnología que a lo mejor hasta cuento un integrado que ya lo hace, ¿no? Ay, mira, lo hace, pues ya, ¿para qué le hago? Lo meto y punto, pero debo de saber el concepto. Entonces, repito, ¿qué forma de onda debe de tener en la base? El circuito electrónico, ya no es eléctrico, es electrónico. ¿Alguien que se le ocurra? Yo creo que sí, hay alguien que se le ocurra. Y con eso, pues ya el libro, ya no les voy a dar más plática. Pero al menos ya tienen la idea. ¿Qué sería? Una onda pulsante. ¿Verdad? Por ahí va, pulsante. ¿Y sabes qué más allá, Rodolfo, de pulsante? Debe ser escalonada. Si te das cuenta, son escalones. Un escalón de tanto valor, un escalón de tanto valor, un escalón de tanto valor, así, varios escalones. Y de veras, cuando pones el osciloscopio se ven escaloncitos así, que van subiendo del más bajito, incluso puede ser 0 amperes, luego sube, voy a inventar a 1 microamper, luego a 3 microamperes, a 5 microamperes, a 10 etcétera. Entonces son escaloncitos, tú pones el osciloscopio y dices, chis, este profesor, este ingeniero, le puso un circuito electrónico que hace escaloncitos. Y entonces ya el osciloscopio, cuando presenta a la familia, pues presenta esos escalones, pero ¿en dónde? En la corriente de ¿qué? De colector. Claro, voltaje colector emisor contra corriente de colector. ¿Está claro? Eso es lo que hace, lo que hizo el ingeniero, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tienen la idea. Entonces, repito lo que dije hace ratito. Si van en 8º, no, yo creo que hasta antes, pero vamos a decir que en 8º, que entren en 8º y digan, bueno, la pregunta, ¿ya puedo hacer eso? No puedo. Entonces ya se van preocupando. Pero preocúpense de una vez. Cuando ya vayan en 6º, 7º, díganle a un profe, oiga, profe, ¿usted puede hacer esto? ¿Saben a cuál le voy a echar tierra, ¿Sale, vale? Que quede claro.
al profesor que le llegue a tocar de electrónica, digital. Y si quieren avanzarle de una vez, ¿ya llevaron circuitos digitales, compañeros? Sí, ¿no? La estamos Por cursando, parte profe. de la Academia de Computación. Exacto, pues échenle tierrita al profe. No se trata de ofenderlo, ¿no? Digan, oye, profe, ¿podría yo hacer este circuito con lo que usted me está enseñando? No se puede, ching. Entonces ya bailó. Entonces le dicen al de qué, al de electrónica digital. Ahí deberíamos de verlo. Bueno, deberíamos de formular una práctica. No descarto, la verdad no he platicado con todos mis compañeros, que algún profesor pues ya haya echado a andar esa práctica, ¿no? En ese aspecto sí me declaro que ya me atrasé un poquito, porque ya tienen, no les miento, pero ay, no, mejor ni les digo el número de años que ya me dio pena, que no doy esa materia. Tiene muchos años. Entonces ya mejor ni digo, porque me quemo. ¿Sale? Entonces, si yo llegara a volver a dar esa materia, voy a clavarme con esa idea y decirle, miren, sí se puede. Y mi sorpresa va a ser que, ¿qué? Que ya está el circuito integrado. ¿Ya para qué le hago el cuento? Le voy a decir, no, olvídenlo ya. Aquí está el concepto y aquí está el integrado que lo hace. Pero sí les daría el concepto, eso que quede claro. Entonces, por ejemplo, ahorita pensadito, ¿cómo le harían para hacer escalones? Una señal escalonada. De veras se ven escaloncitos subiendo así. ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el concepto? Escalones. Pestaña. A menos que quede, repito, como conceptillo. No sé si se entendió. Se vería esto, compañeros. Bueno, mal dibujado, ¿eh? Que vieran esta señal. ¿Cómo se llama? Bueno, así no, para abajo ya no, porque ya la regué. Periódica, ¿eh? Bueno, sí tiene que tener un retorno, retiro lo dicho. Sí debe tener un retorno, pues si no, ¿cómo? Bueno, igualito a la otra escalera, ¿eh? Ahí ya la dibujé distinta, pero se los juro que es igual. ¿Sale? ¿Cómo le harían? Ya ahorita tienen más o menos idea de cómo hacerlo. ¿Por qué tienen idea? Porque qué circuito les mandé a hacer, que bueno, nada más les dije, estudienlos por su cuenta, ¿cómo se llaman estos circuitos que nos podrían ayudar? Y lo hicieron con diodos, para darles el tip. ¿Sí fue con diodos? Sí, con diodos, sí. Porque se parece a un circuito. Un multiplicador. ¿Lleva multiplicación? ¿O cuál otro? Ya después lo traducimos a corriente, pero voy a decir un multiplicador de qué? De voltaje, pero no. ¿Cuál otro les dejé con diodos? Dejó rectificador, recortador. Ay, a lo mejor ni se los dejé. No, ese no lo dejó. Multiplicador, compuertas y regulador. ¿No les dejé el sujetador de nivel, compañeros? Hijo, qué gacho. ¿No se los dejé? No, dijo que estaba muy No, profe, difícil, dijo que no íbamos a poder. No, ese no, profe. Entonces, preocúpense, ya con mayor razón, y ahora sí ya me pueden echar a mí la culpa, que vayan en octavo y dijeron, nunca lo vi, y el profesor de dispositivos ni siquiera nos los dejó de tarea. Ese les hubiera ayudado, ¿un qué? Sujetador de nivel, porque va sujetando los niveles, pero va más allá, tiene otro circuito adicional, circuitos adicionales, ¿no? Y todo echarlo a andar ¿con qué? Finalmente con electrónica, ¿no? Pero es lo que deben de generar, un circuito que genere escalones de voltaje que se traduzcan ¿en qué? En corriente, porque lo manejamos por corriente. ¿Cómo traducimos el voltaje a corriente? Fácilmente, sin meternos en broncas. Ya lo vimos. Lo hemos visto como 1000 veces, no 1000 veces no, pero fácil unas 10 veces sí. ¿Cómo se traduce el voltaje a corriente? Fácilmente.
Por ley de Ohm, Exacto. Entonces, ¿qué pones? La más fácil, el elemento o dispositivo más fácil. Una resistencia. Sí, un resistor. Un resistor. ¿En dónde se pone si estoy hablando del transistor bipolar? Base. En la base y se acabó. Ahí vas a poner un resistor. A la circuitería electrónica diseñada le pones su resistor de base y ya se tradujo en ¿qué? En corriente, ¿no? ¿Está claro? Corriente. Entonces esa es la forma en que lo quiero que lo conciban, pues, al menos hasta ahorita, pero espero y repito, que pasando el tiempo digan, ah, ya me lo eché, ¿no? No creo que sea tema de tesis, o quién sabe, ¿no? Si le meten varias funciones al trazador de curvas, pues se le puede admitir como tema de tesis, ¿eh? Yo digo que sí. ¿Cómo qué funciones, profe? Pues que pruebe distintos transistores, Rodolfo. Que yo les diga, no, nada más el bipolar, no inventes, quiero que te eches las curvas del transistor de efecto de campo, por favor. Sí, cómo no, mire, se mete en este zócalo y ahí queda las curvas, la familia de curvas del transistor de efecto de campo. Y yo te diga, no, y me quiero lucir, quiero que también me proyectes el diodo Zener. Sí, cómo no, mire, aquí ponga el diodo Zener y ya sale la curva del diodo Zener. Ya se convirtió en un ¿qué? En un tema de tesis, ¿no? Está padrísimo, ¿no? Ese hasta le pondríamos para el laboratorio de dispositivos, ¿no? Y si ustedes ya al término de su tesis lo donan a la escuela, pues lo montamos ahí en el laboratorio para que los alumnos digan, ah, qué padre, ¿no? Lo que dice el simulador, lo que me acaba de decir, ¿quién fue el que me dijo del simulador, compañeros? Se me fue. Yo, Alejandro. Alejandro, hacerlo prácticamente, decir, no, miren, el simulador no tiene duendes, no tiene, ¿cómo se le dice? Magia. Se puede hacer en electrónica, ¿no? Y un compañero hizo su tesis y amablemente donó el aparato y aquí está montado, ¿no? Eso sería, ¿no? Y no nada más repito, del bipolar, del FET, de un Zener, etcétera, ¿no? Los dispositivos que sean, ¿no? Y es un buen tema de tesis. Ya quedaría, para mí, si yo fuera jurado, yo sí lo admitiría como tema de tesis, ¿no? Yo sí. Habría que ver otros profesores, ¿eh? A lo mejor hasta me dicen, no, está bien chafa, todo lo hizo con un integrado. Dije, qué gacho. No lo sé. ¿Sale? No, con un integrado no se hace, ¿eh? Se harían con varios integrados, eso sí lo creo, pero no con uno. Incluso con qué se podría hacer también programable, ¿no? Con un microcontrolador. ¿Se puede hacer? Claro que sí se puede hacer. Pero bueno, y con otros dispositivos programables, ¿no? Ojalá, y repito, ojalá y todos estos conceptos que yo nada más les estoy platicando, pues los tengan, perdón, los tengan cuando avance su carrera, si no, ya bailaron, diría yo, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, por lo tanto, pero tanto relajo que Chep, es para lo siguiente, Alejandro. Yo preferiría que manejaran el simulador de la siguiente manera, fíjate bien, que armaran el circuito simulado con osciloscopio, que nada más saliera una curva. ¿Cuál curva debe de salir? No la familia de curvas. La curva en la zona activa. Por ejemplo, y ahí en esa curva de zona activa, ¿qué me debes de marcar? ¿Qué es lo que pedía en la clase anterior? ¿Qué debes de marcar en la curva de la zona activa? El voltaje contra la corriente. ¿Pero de qué valor? Acuérdate, porque hasta dije ya un valor. El de voltaje colector emisor de 5 volts y el de corriente colector de 10 miliamperes. Exacto, pero sí, solo sí, en tu práctica salió así. No engañar, ¿no? Si en tu práctica salió que el voltaje colector emisor, fue de 4.9 y que la corriente de colector, ni modo, no, por más que le hiciste, salió de 9.6 miliamperes, me localizas ese punto, ¿en dónde? En una curva, no en una familia de curvas, en una curva donde diga, mire, aquí está, porque lo logré meter con el simulador nada más en una sola curva. Entonces,
¿Qué aparato vas a utilizar para hacer eso en el simulador? ¿Qué aparatito le vas a clavar ahí a fuerza? Un amperímetro. ¿No? Para que salga gráfica, para que veas gráfica. Pero nada más una, no la familia de curvas. Lo hemos manejado, Alejandro. O sea, bueno, lo hemos manejado en sueños, ¿eh? Pero no hemos entrado al laboratorio, ¿no? ¿Con qué El aparato? osciloscopio. El osciloscopio, por Dios. Entonces agarran, ponen su osciloscopio, lo ponen en XY y hasta la curva, como de que no, ahí está la curva. Profe, Sí. una pregunta. Ahí en la simulación, ¿podemos utilizar las dos fuentes o tenemos que apegarnos al diseño que estamos utilizando en la práctica? A ver, ahí va la respuesta, ¿eh? Yo les hago la pregunta a todo el mundo. ¿Cuándo ocupamos una sola fuente? ¿Cuándo ocupamos una sola fuente? Que fue mi propuesta. ¿Cuándo? ¿En qué parte del experimento? Todavía ni lo hacen. Por eso estoy dando tantas vueltas al experimento, porque lo quiero que lo hagan bien. Entonces, ¿en qué parte utilizaron una sola fuente? En la saturación, ¿no? Cuando eliminamos la otra fuente. No, bueno, es parte de la respuesta, pero no. En todos, compañeros, sea saturación, sea qué, corte o sea activa, ¿cuántas fuentes lleva? Una sola. Y con una sola fuente yo puedo mandarlo a saturación, a corte o a la activa. Empiezo con la activa y luego lo saturo y luego lo qué, lo corto. ¿Está claro o no? Con una sola fuente. ¿Cómo consigo? Entonces, eso es. por ejemplo, cuando necesitamos la zona activa inversa, es cuando empleamos las dos fuentes. En dado caso. Pero en este caso no queremos saber nada sobre la zona activa inversa. Porque el profesor no quiso. No lo quise hacer. Oiga, pero yo lo quiero hacer. Pues háganlo. Y vean y midan voltajes. Base emisor, ¿qué más? ¿Qué? Base colector emisor, la corriente del colector, todas las miden, para que no se queden con las dudas y decir, bueno, pues yo lo conecté en la zona activa, ¿qué? Inversa, y me dieron esos resultados. Y digamos, y repito lo que siempre digo, un buen ingeniero, ¿qué va a hacer? Pues me lo va a analizar y no se va a quedar con lo que le dijo el profesor. ¿Qué les dije yo de la activa inversa? Qué mal que se los dije. ¿Qué les dije? Entre comillas, no estuvo tan mal. Pero ¿qué les dije de la activa inversa? ¿Quién me dice? ¿Qué dije de la zona activa inversa? Que ahora sí, como digo, por ahí me arrepiento de decirlo, ¿no? Pero entre comillas, porque no fue tan mal. ¿Qué dije? ¿Alguien se acuerda? ¿A poco nadie lo guardó en memoria? No me acuerdo, yo no me acuerdo. ¿Sobre qué no tiene aplicación? Exacto, Dulce, eso es lo que dije. Y es verdad, ¿eh? No mentí, pero me arrepiento. ¿Qué debería de hacer un buen ingeniero y un buen investigador más adelante? ¿Qué debería de hacer? Seguir buscando. ¿Encontrarle una aplicación? Encontrar una aplicación, seguir buscando para encontrar y decir, ya le encontré una aplicación. Y hasta me volví famoso, y más allá de ya me volví famoso es lo de menos. Ya lo patenté. Y todo lo que uno patente, pues es dinero para uno, entra a las arcas de uno, y bueno, en dado caso, hasta de la familia, ¿no? Como esos de muchos inventores, ¿no? Que a la fecha siguen recibiendo dinero sus familias, imagínense, ¿no? Entonces, de eso se trata, compañeros, pero entonces, por eso decía, yo me arrepiento, no es que me arrepienta de lo que dije, es verdad, pero no se queden con ese pensamiento. Ahorita, por ejemplo, lo que expuso Rodolfo, oye, pues yo lo puedo poner, pues pónganlo. De perdida, entérense de cuánto valen los voltajes y las corrientes, ¿no? Háganlo y decir, ya las reportan, y más allá de reportar, hagan un pequeño análisis y pues esto pasa con el transistor cuando lo polarizo en la zona, ¿qué? Activa, inversa, cuando menos. No se queden, repito, con lo que yo digo, vayan más allá. ¿Quedó claro o no? Ya eso lo vimos cuando vimos las 4 combinaciones.
Exacto. Y ahí Ahí vimos la zona activa inversa. la zona activa inversa, que yo la hice a un lado. Bien fácil, ¿no? No, pues esa ni la fumen. Qué mal, ¿no? Porque deberíamos de hacer un análisis, ¿no? Cuando menos un análisis. Pero bueno, ya queda en cada uno de ustedes si lo hace o no. O sea, repito lo que siempre he dicho, ¿no? Pues no se queden con lo que dijo el profesor, sino que hagan más allá de eso, ¿no? ¿Quedó claro hasta ahí, compañeros, o no? Entonces, ahorita lo que voy a hacer en el resto de la clase, hasta voy a parar un poco antes, espero que pueda parar, es que tengo un compromiso. Pasó algo en la familia. Quería hacer unas preguntas. No, más que nada, ahí va, ¿eh? No sé si ya mencioné o empecé a mencionar las configuraciones del transistor, es decir, cómo se puede configurar un transistor, que yo, para mí que ya lo hice, pero no me acuerdo, sinceramente. ¿Alguien se acuerda si lo dije o no? Dado que tiene ¿cuántas terminales? 3. 3 terminales. Por lo tanto, ¿cuántas configuraciones puede tener? Dado que tiene 3 terminales, digamos. Configuraciones. 9. No. No, 3 a la 3, ¿verdad? No, o sea, ¿cuántas pueden ser? Nada más pueden ser 3, pero ¿cómo se llama una? La única que hemos visto, creo que sí le dije su nombre, ¿cómo configuramos al transistor para hacer las curvas de entrada y de salida? Y que son las que presentan la mayoría de las hojas de datos. ¿Cómo se llama esa configuración? No sé si la mencioné. ¿Cómo se llama? No, pues no lo mencioné, pero si lo digo y se acuerdan, la pamba. Se llama configuración en emisor común. ¿Quedó claro? La única que hemos visto es la configuración ¿en qué? Emisor común. Pero existen las configuraciones, por lo tanto, ¿cuáles serían los otros 2 nombres que me faltan? Base común. Base común, colector común. Entonces, todas las polarizaciones, bueno, yo digo que sí, déjenme pensarlo tantito, yo creo que sí. Todas las configuraciones, todas las polarizaciones se pueden configurar como que emisor común, base común o colector común. Creo que sí. No, no es cierto, retiro lo dicho. La que cuesta mucho trabajo es la de colector común. Esa sí no. Esa es muy especial. Pero de ahí en fuera, pues sí se podrían configurar. A lo que me refiero es que tienen un circuito de polarización y yo lo puedo poner en emisor común, en colector común o en base común, siempre y cuando tenga la idea de lo que estoy hablando. Estas configuraciones, las 3, aparecen en el momento que se maneja corriente alterna. Quiero darles algo, ¿no? Permítanme un segundito. Cuando yo tenga corriente alterna es que quiero utilizar principalmente, no es una regla, pero principalmente quiero utilizar al transistor como amplificador. Pero no es una regla, también puede haber emisor común, colector común, base común, aunque esté en saturación y corte. No es una regla. Pero comúnmente se hablan las configuraciones de esta manera porque estoy trabajando al tratar. Un segundito. ¿Dónde está? Aquí está. Déjenme echarlo para adelante a ver si está aquí, porque si no ya la regué. Aquí está, ¿no? ¿Sí lo ven o no? Sí, profe. Configuraciones del transistor bipolar. Emisor común, base común y colector común. Bueno, ya no me sirve. Déjenme ver si está para adelante. Uy, fíjense, ya está aquí, ya está con
con puertas y todo lo hice. Pero bueno. Entonces, estas son las 3 configuraciones. Entonces, fíjense bien la que tengo aquí. ¿Qué tipo de, alguien ya me dijo el nombre, y aquí está, qué polarización tiene este transistor, el del lado izquierdo y también el del lado derecho? ¿Qué polarización tiene? Polarización tiene. ¿Qué con esto? Si lo ven, polarización fija, ya la agrandé un poquito. Ahora entonces, la pregunta que hago es la siguiente, pueden deducirla. O, bueno, capacitores, ¿no? Ajá, entonces el capacitor, ¿qué hace con la corriente alterna? ¿Ofrece alta impedancia o baja impedancia? Eso es todo. Baja impedancia. Baja impedancia. En cambio, ¿qué impedancia le ofrece a la corriente directa? A alta impedancia. Alta impedancia. Entonces ya vimos cuál es el filtraje que va a hacer. Va a decir, ¿sabes qué? A la corriente alterna le voy a permitir el paso relativamente fácil. Depende de la frecuencia. No es cualquier frecuencia. Si el amplificador está, digamos, diseñado para hasta cuando más, por decir algo, 500 Hz, pues hasta ahí dice ya, arriba de 500 Hz ya también voy a empezar a bloquear las cosas, así que abusado, hasta esta frecuencia. Pero sin embargo, que es evidente que sí va a bloquear, o tratar de bloquear, altamente bloquear, ¿qué tipo de corriente? La corriente directa. Directa. Entonces, si yo te preguntara, el capacitor del lado izquierdo que se llama, no lo alcanzo a ver qué más, C1, ¿dónde tiene voltaje de corriente directa? Que tú digas, bueno, pues ahí es evidente que sí hay voltaje de corriente directa. ¿En dónde? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Del derecho? ¿Del lado izquierdo? ¿Por qué del lado izquierdo? A ver, ahorita que ya oí la respuesta del izquierdo. ¿Por qué? O del lado derecho, el que respondió del lado derecho, respóndame uno de los dos. Más bien, repito, uno de los dos tiene la razón. Y luego, si me pongo drástico, los dos tienen razón, pero uno de los que respondió me sorprendió porque ese ni se ve. Entonces, uno sí se ve evidente que es de uno de los lados, y en el otro habría que ver cómo los convenzo de que también hay corriente directa. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería? ¿No sería del lado izquierdo porque como es señal de entrada, yo sé qué señal le estoy mandando? Pero es de corriente alterna, dice ahí, ¿no? Ahí está. Este cuate, quién sabe cómo le va a ser el autor de este libro, que ahí le va a introducir corriente, ¿qué? Alterna. Entonces ahí muere. Lo dejamos por ahora así. Vete al lado derecho y convéncete de que ahí hay corriente, ¿qué? Porque alguien contestó que hay corriente, ¿qué? Directa. Sí, por la fuente que está arriba, ¿no? De la rama que viene de la resistencia de base. Entonces, gracias a esa resistencia de base, junto con el transistor, hay corriente directa. Si yo te dijera qué voltaje hay, positivo o negativo. De ese lado, ¿eh? Aquí en el capacitor del lado derecho. ¿Qué voltaje hay, positivo o negativo? Recordando que VCC es ¿qué? Es positivo, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué voltaje hay aquí? Por lo tanto. ¿Negativo? No, pues es por el sentido convencional, ¿no? Fíjense bien. Ahora dime el valor que hay. Incluso aquí están los signos, qué gacho.
¿Ya lo vieron que hay un más menos aquí? En la base y en el Cierto, emisor. cierto. ¿De cuánto es el valor? ¿Punto qué? Más o menos convencional, ¿eh? ¿Punto qué? ¿0.7? 0.7 volts. Entonces, esos 0.7 volts, pregunto, ¿pasan hacia el otro lado o son bloqueados o tratándose de bloquear? Pasan hacia acá. Acá de la señal de entrada, que es una señal, voy a ponerle así un generador de corriente alterna, así, a la mala. Ahí está. Entonces la pregunta es, ¿ese voltaje se va hacia la fuente que está del lado izquierdo? ¿El de 0.7? ¿Sí se entendió? O sea, 0.7 volts se ven reflejados en la fuente de voltaje de corriente alterna, ¿sí o no? ¿Y por qué, verdad? Pues recuerdo que podríamos comenzar por que las fuentes de voltaje en serie se van a sumar. En este caso, estas fuentes no estarían en serie, los voltajes. ¿Por qué no están en serie ni en paralelo, por Dios? ¿Quién les evita conectarse en serie o en paralelo, entre comillas? El emisor. ¿Qué dispositivo, vamos? El transistor. No, el transistor está bien tranquilo del lado derecho. El capacitor. El capacitor. Entonces, ese capacitor, ¿qué hace con la corriente directa? Dice, ¿sabes qué? Yo me cargo a 0.7 y hasta ahí llegas. Sí va a pasar corriente, porque si me pongo drástico, sí hay corriente, pero muy poquita. Porque el capacitor va a presentar una alta impedancia ante el voltaje de 0.7. Eso es. Entonces, esos 0.7 no se reflejan a la fuente de voltaje de corriente alterna que está del lado izquierdo, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Ni cuenta me doy de que hay 0.7 de ese lado. Entonces, ¿qué está haciendo? Está aislando la etapa del lado izquierdo con la etapa del lado, ¿qué? Derecho. La aísla. Le dice, ¿sabes qué? No pasas. Pero en cambio, sí que sí pasa relativamente fácil. ¿Qué es lo que sí pasa relativamente fácil? ¿Qué tipo de corriente? Pues la corriente alterna. Entonces, la corriente que está de esta fuente, ¿a dónde pasa? Hacia acá, hacia el transistor, vamos. ¿Sí quedó claro o no? Dice, este voltaje va a pasarse para el, ¿cómo se llama? Para la juntura base emisor, ¿sí lo ven o no? Sí se pasa. ¿Y qué va a hacer con el punto de operación esa corriente alterna? ¿Quién me dice? El punto de operación estaba en 0.7 volts, entonces lo va a mover a 0.71, 0.78, es 0.64, porque es corriente, ¿qué? Alterna. Entonces, las dos señales se mezclan y dicen, ¿sabes qué? Ese movimiento yo lo detecto, por lo tanto, ¿a dónde lo voy a reflejar? Dado que soy un transistor, ¿a dónde lo reflejo? ¿Hacia dónde lo reflejo? ¿Qué terminal lo reflejo? Pues, para que me entiendan. El movimiento que tengo en la base, ¿hacia dónde lo reflejo? Dado la configuración que tú tienes. Y el emisor está a tierra, por Dios, entonces dígame cuál terminal se ve reflejado ese movimiento. En el colector. En el colector, perfecta respuesta. En el colector. Entonces, ya podemos decir cuál es su entrada y cuál es su salida, por dónde está entrando la señal, entre qué terminales se dice que está entrando la señal.
entrando la señal de corriente alterna, ¿eh? ¿Entre la base y el colector? No, fíjate bien dónde está. La base sí, la base respondiste bien, pero entre cuál es la otra terminal que entra la señal. Ahí está el generador dibujado. Pues el capacitor, ¿no? No, pero terminal del transistor. Fíjate bien dónde está la fuente, está a través del capacitor y como es corriente alterna, llega hasta dónde la señal, hasta la qué. Hasta la base. Ajá. Y la otra terminal, ¿a dónde está conectada? De la fuente, Al emisor. Al emisor. Por lo tanto, la señal por dónde entra. Ahora sí ya podemos concluir antes de que se acabe el tiempo. Al base emisor. Base emisor, por ahí entra la señal. Ahora les pregunto tramposamente, ¿por dónde sale la señal? Por el colector emisor. Por el colector emisor, perfecta respuesta. Por lo tanto, ¿cuál es la terminal común en esta diagramita que hizo este autor de este libro? ¿Sería la base? O sea, deben de nombrar una de las tres configuraciones, o es emisor común, base común o colector común. ¿Cuál es el común? El emisor. El emisor. Este dibujo corresponde a una configuración emisor común. Hasta ahí adquiere el nombre. Adquiere el nombre cuando hay una señal de corriente que alterna. De lo contrario, no tiene nombre. ¿Está claro? Ya tiene una utilización el transistor. ¿Qué hace este transistor? Pues resulta que amplifica. Si en la entrada tú le pusiste 1 milivolt, a la salida ya no se presenta 1 milivolt, se presenta, voy a inventar, 15 milivolts. Entonces, ¿cuántas veces amplificó este amplificador? Valga ya ahora sí la expresión. ¿Cuántas veces? Un milivolt, 15 milivolts. ¿Cuánto es la amplificación? 14 milivolts. No, pero como relación, sí, la diferencia es de 14 milivolts, pero como relación. Yo introduje uno y obtuve ¿cuántos? 15 milivolts. ¿Sería relación de 1 a 15? De 1 a 15. Por cada milivolt que le introduzcas, tu amplificador te amplifica 15 veces. 15 veces te amplifica. Estoy inventando ahorita, pues ni he calculado nada, no tengo el dato de la hoja de datos, no tengo nada. Estoy inventando el numerito. ¿Quedó claro hasta ahí? Esta es la configuración emisor común con polarización, ¿qué? ¿Cómo le llamaron ustedes? Polarización, está polarización fija. ¿Está claro? Es emisor común. La entrada es por base, ¿qué? Base emisor. Base emisor. ¿Y la salida es por qué? Colector emisor. Por colector emisor. Ahí, ¿por qué se distingue la entrada? Porque allí tienen los capacitores. ¿Ya los vieron o no? Allí tienen los capacitores. ¿Está claro o no? Entonces, ¿cómo sería la configuración base común? ¿Cómo sería la configuración qué? Colector común. Nos falta de ver. ¿Está claro o no? Eso nos falta de ver. Pero al menos ahorita con esta ya tenemos la configuración ¿qué? Repito, emisor común. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, ya se me está acabando el tiempo y la verdad, compañeros, sí me tengo que retirar. Hoy les envío ¿cómo se dice esta? El instructivo, ¿está claro o no? Sí, profe. Hoy les envío el instructivo. 2, ¿cuándo nos toca clase? Ya se me fue. Con ustedes. Hasta el Martes. Martes. El martes, profe. A ver, que quede claro, el martes van a hacer la práctica. Martes práctica. No voy a estar. ¿Sale, vale?
martes hacen su experimento, quiero que lo hagan, compren su transistor y se pongan a hacer el trabajo. ¿Quedó claro? Y de este martes en 8 entregan ¿qué? Si nos desconectamos nos volvemos a conectar, perdón. ¿Qué entregan de martes en 8? La práctica. El reporte de la práctica número 3. ¿Quedó claro ahora sí? Sí, profe. Entonces el martes no hay labores. Ahorita nos volvemos a conectar para decirlo con calma, ¿no? Pero bueno, no hay labores entre comillas. Ustedes sí se reúnen y nos veríamos hasta el miércoles, ¿verdad? ¿O jueves? Ya se me fue. Miércoles, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahorita nos volvemos a conectar porque quiero todavía comentarles algo, porque sí me tengo que retirar, pero prefiero volverme a conectar para que queden las cosas claras, ¿no? Y yo mismo lo haga bien, ¿eh? ¿Sale? Ahorita nos vemos. Muy bien, dos cosas. Una, a ver, vamos con calma, de relativa calma, porque si me tengo que ir, repito, es que subió un problema familiar, la verdad, les digo, entonces sí me tengo que retirar ahorita, pero les pregunto, la primera pregunta es la siguiente, no sean así, trátenme al menos de decir de los representantes su correo electrónico, o sea, yo con el principio lo captaría, de los representantes, que son 2, según acuerdo, ¿no? ¿Quiénes son? Perdón. ¿Uno? Sí, profesor, somos Tona y yo. Ajá, dime al menos el inicio de tu correo, es que tengo a la mano mi correo, bueno, mi hoja de correo, entonces para teclearlo, ¿no? Empezarlo a teclear. Yo me imagino que va a salir y lo voy a recuperar, ¿no? ¿Cómo empieza? Sí, empieza Avi con Y, Torres Molina. A Dulce, ¿verdad? Uh-huh. O sea, tú lo tienes nombrado como Dulce Torres Molina. Sí. Ahora sí, el otro es Tona, ¿verdad? ¿Tona Martínez será? Me parece que sí. Sí, ahí está. No está ahorita el compañero, ¿verdad? Bueno, entonces experimento, ¿qué? Experimento 3. De dispositivos. Bueno, ya está, ¿no? Bueno, ahorita se los envío, porque si no, nunca se los voy a enviar, sinceramente. ¿Sale, vale? Segundo, ya les dije la calendarización el martes, se reúnen ustedes, hagan su práctica, nos veríamos el miércoles. Y por otro lado, les dejo el siguiente trabajito, lo pueden investigar en libros. ¿Cómo? Fíjense bien, ahí va, el enunciado. Cómo hacer las configuraciones de emisor común, base común y colector común con el circuito de polarización por divisor de voltaje. ¿Qué dibujos me deben de presentar, compañeros? ¿Qué le van a meter a la polarización por divisor de voltaje a fuerza? ¿Qué debe de llevar? ¿Una fuente de corriente alterna? Primera, qué bien. ¿Qué más? Igual de importante, porque si no lo lleva, ya bailó el asunto. Pones la fuente a la entrada y ¿qué más? ¿Qué dispositivo les vas a agregar? ¿Capacitores? Por favor, capacitores. En un caso nada más, ¿no es cierto? Bueno, ustedes analícenlo, pero lleva entre 2 y 3 capacitores. A diferencia de cuántos puse ahorita, bueno, dice que, ya estaban puestos. ¿Cuántos capacitores había en el dibujo? 2 capacitores. 2. En este caso, algunos casos lleva 3 capacitores, ¿está claro? Y el que les va a costar trabajo entender es el colector, ¿qué? Colector común. Común. Entonces les pido igual, este trabajito tiene más tiempo, no es para el día martes, es para el día ¿qué? ¿Para el miércoles? Miércoles. Entonces traen sus dibujos, me los presentan, aunque se los fusilen. No me importa, ya lo encontré en pero entiéndanlos, porque ese día les voy a subir puntos
pero si me presentan los dibujos y me contestan, ¿no? Si nada más me presentan los dibujos y no saben ni qué onda, pues no les subo puntos. Pero si me contestan por qué es colector común, por qué es emisor, bueno, emisor común ya medio lo vimos, pero también lo hacen, y y la base común, ¿les parece? Sí, profe. Entonces no se les olvide. Entonces ahorita terminando, que ya voy a acabar ahorita la clase, les envío el experimento número 3, el instructivo, ¿les parece? Sí. Y una disculpa porque sí me tengo que retirar, a ver si llego, porque es algo muy, muy personal, ¿no? Les comento, falleció un familiar y entonces tengo que estar presente por ahí, ¿no? ¿Sale, vale? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. No Sí, se de acuerdo, preocupe. profesor. De acuerdo, entonces por ahí se los envío, ¿no? Muchas gracias, cuídense mucho, que estén bien. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profe, igualmente. Que vaya bien. Hasta luego. Bye, gracias.